Este es el episodio 392 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal. El Dr. Henry Blackaby allá en los 90s produjo un material que hizo un impacto muy grande en nuestra generación, por lo menos en mi persona, y fue el estudio llamado Mi experiencia con Dios, ese encuentro de Moisés con Dios a través de una zarza, donde eventualmente se produce la liberación de un montón de gente que vivía en esclavitud. Eventualmente van a navegar a través del desierto en el cual eventualmente se produce la nación de Israel. Y el punto del estudio era tratar de movernos de la idea preconcebida de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El punto del estudio era cuál es la voluntad de Dios, y cualquiera que sea la voluntad de Dios, mi vida se ajusta a ella. Yo considero que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, que este podcast es el tercero o el último de una serie de 3 podcasts que hemos hecho con respecto a este tema. Pedro introduce una vez más a Dios como el Dios que es soberano. Y dentro de su soberanía, el trabajo de uno es precisamente entender el carácter de Dios, unirnos a lo que Él ya está haciendo en un contexto como el que vivimos ahorita, que estamos nosotros aquí en el sur de Texas, exactamente a la mitad de lo que es estas 2 semanas donde se nos ha pedido que estemos en casa, que no salgamos. La situación está incrementando en cuestión de este virus, de este coronavirus. Por lo tanto, las medidas que el gobierno nos ha pedido que tomemos, en un momento dado nos distraen o nos incomoda que nos digan qué hacer con nuestra vida, porque tenemos la bendición de estar en un país donde estamos por elegir a un presidente en los próximos meses, donde en las experiencias anteriores y la historia de un país como el de nosotros, que es casi la historia de muchos de los países alrededor del mundo, salimos de una tiranía, salimos de una experiencia donde se luchó por la independencia, donde se lucharon por derechos civiles. Entonces, pensar en un Dios que es soberano a veces nos incomoda porque queremos encajonar a Dios a nuestras ideas preconcebidas. La realidad es que en momentos como estos, en momentos de crisis, en momentos donde estamos, como quien dice, tocando fondo, ya sea económicamente, emocionalmente, muchos espiritualmente, hay confusión, hay pánico, hay incertidumbre, es donde más necesitamos de un Dios que sea soberano. De otra manera, lo hemos dicho en principio, no sería Dios. Si Él no es soberano, no sería Dios. Parte de ello es porque uno de los atributos, una de las cosas que Pedro introduce en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, es precisamente la previsión de Dios. Es el Dios que tiene la presciencia, dice la Reina Valera en su traducción, donde ese atributo, esa cosa que lo hace a Dios ser Dios en su soberanía, en su omnisciencia, es aquel que la ejerce en cuestión de Él ser nuestro Padre. Por lo tanto, en el mundo ideal queremos una relación saludable entre padres e hijos, y cuando existe esa relación saludable, la característica es la cuestión de confianza. Por lo tanto, algo que nos pide la Biblia que confiemos en Él y que entendamos de los atributos de Dios es de que Dios, dijimos anteriormente, Él ve la historia como presente. Él no puede pensar, no puede ejercer su soberanía en términos de que el pasado, presente y futuro. Él es más que eso. Inclusive cuando vemos pasajes donde nos enseña la palabra de Dios, que para Dios un día, estoy hablando de las cartas de Pedro, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es precisamente el entender de que Pedro está hablando un contexto de sufrimiento, donde otra vez están pensando en términos de cronología. Dios piensa más allá o funciona más allá que ello. Las buenas noticias de ello es que su misericordia que se ejerce a través de todo ello, Dios no la da, esa gracia no la da basada en un futuro mejoramiento o en una futura versión que sea mejor de nuestra conducta. Él simplemente bendice porque es un padre, ¿verdad? O sea, ese concepto de donde la Biblia tiene que presentarnos a Dios o introducirlo en términos humanos para que podamos entender de qué se trata de ello. Bueno, todo esto para nosotros, otra vez, el corazón misionero de Dios es que su autoridad, su soberanía se refleja en cómo Él elige, en cómo Él selecciona, en cómo Él opera la salvación del hombre. Y una de las cosas que nos confunde en cuestión de la salvación, cuando estamos confundidos en el carácter de Dios, es obvio que vamos a estar confundidos en el papel que jugamos nosotros en esa relación con Dios. Voy a decir esto una vez más. Siempre que el carácter de Dios sea confundido, la imagen, la idea que tenemos, nuestro concepto teológico o bíblico que tenemos de Dios, si es distorsionado o si está así medio confuso, medio nebuloso, medio, no sé de qué manera ponerlo, pero así como que no estamos muy claros, probablemente por las circunstancias que estamos viviendo, automáticamente pone nuestra situación en una situación que no sabemos qué hacer nosotros, porque no sabemos quién es Él, no sabemos qué hacer nosotros. Entonces, la mejor manera de saber quiénes somos o qué hacer
En momentos como estos, no iniciamos con mejorar nuestra condición, iniciamos con entender quién es Él. Por lo tanto, el corazón de Padre, su deseo es salvar. Y en cuestión de la salvación, entendemos que la salvación es una posición legal. Hemos dicho esto anteriormente, y eso implica que esta posición legal no depende de circunstancias, ni de las nuestras, ni las de este mundo. Esa posición legal simplemente implica, y aquí es donde quiero que pasemos los próximos minutos, con respecto a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios lo que hace es que la salvación del hombre es simplemente darle la habilidad sobrenatural, porque no es cuestión del hombre, es algo sobrenatural, de que el hombre escoja a Dios. El hombre sin la ayuda de Dios no puede escoger a Dios. Entonces muchas de las frustraciones que tenemos hoy en día es cuando la gente rechaza el evangelio, cuando la gente dice no al evangelio, y no estoy quitando absolutamente nada de la responsabilidad de ejercer ese deseo de rechazar a Dios, pero a la luz de la Biblia, una vez más, esta previsión es simplemente el corazón de Padre transformando el corazón del hombre para que le pueda decir sí a Dios. Todo ello implica, y si pueden leer conmigo el pasaje del capítulo 1, versículo 2, implica que ahora que hemos sido salvos y que es una transacción legal, no es un cambio de conducta, produce un cambio de conducta, pero primeramente es una transacción legal, donde el apóstol Pablo va a decir en Romanos que no, ni lo presente, ni lo profundo, ni lo que está por venir, en fin, nada nos puede separar de lo que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es una transacción legal. Es algo que está basado en la obra redentora de Cristo, donde nos da la habilidad de decirle sí al evangelio. Por lo tanto, lo que produce ello, ahora si hablemos de conducta, produce ahora en nosotros una obra santificadora a través de su Espíritu. Esta obra santificadora lo que implica es que así como fuimos apartados de Él por nuestro pecado, transacción legal, somos apartados ahora para Él. El ser apartados para Él es que ahora le obedecemos, no porque tenemos que obedecer, pero es porque ahora queremos obedecer. No es tanto porque es una obligación, ahora es un privilegio. La relación entre padres e hijos, en mi relación con papá no es tanto, o mi relación con mamá, no es tanto de que tenga que hablarle por teléfono, no es tanto de que tenga que estar con ellos o alimentar una relación, es que puedo hacer ello. Entonces, la obediencia es importante, obviamente, lo cual es obediencia, está basada en la redención de nuestras vidas, lo cual sucedió en la transacción legal, pero continúa sucediendo en cada uno de nosotros como algo consecutivo, que es la actitud, que es la mente, que es el pensar de Cristo. Le llamamos a eso santificación. Esto para nosotros, y es lo que quiero que concluyamos esta serie de podcast con ese término, es de que este proceso de santificación, o lo que necesitamos hacer, ya que hemos descubierto la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es obvio, es una persona, ¿verdad? La voluntad de Dios es un judío que vivió por 33 años sobre la faz de este mundo, y todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo sintió, todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo pensó, todo lo que Cristo procesó, esa es la voluntad de Dios. Es una persona, es la razón por qué Él está aquí por 33 años en lugar de haber nacido un jueves, muerto un viernes, resucitado un domingo. No nos hubiera ayudado para entender la voluntad de Dios. Él es el cumplimiento, Él es la expresión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, para nosotros esto tiene que reflejarse de una manera en la cual, una vez más, pensando en la salvación de nuestras vidas, pensando en vivir como salvos en medio de un contexto en el cual sentimos que perdemos la vida, sentimos que perdemos o estamos perdiendo económicamente, sentimos que la familia está siendo confundida por la situación que vivimos, e inclusive estamos perdiendo las vidas de cientos y miles de personas, inclusive en Estados Unidos, alrededor del mundo, a raíz de este coronavirus. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacemos al respecto? Una vez más, la transacción legal de nuestra salvación es algo que sucedió. Tiene que haber una fecha, tiene que haber un momento en el cual hacemos esa transacción legal donde le entregamos nuestro pecado, Él nos entrega su justicia. Eso implica ahora un estilo de vida en el cual el arrepentimiento que sucedió cuando nos entregamos a Cristo se convierte en un estilo de vida. El estilo de vida es recordar que constantemente lo que hemos hecho, lo que está delante de nosotros, es la tendencia a pecar. Y ese pecado no simplemente son errores, no simplemente son deslices que tenemos o de repente que nos sale el apellido, es literalmente una traición cósmica, porque el punto de la historia no es tanto lo que tenemos o debemos de hacer en momentos como estos. El punto de la historia es que Dios es soberano, su carácter, su esencia no cambia. Parte de lo que Dios es que Él es santo. Entonces, cuando empezamos a movernos en dirección opuesta de Dios, es simplemente rebeldía, la cual tanto personas
salvas como no salvos, lo hacemos. La diferencia, ese es un principio importante, la diferencia es que el no cristiano, el no salvo, peca por obligación. El cristiano peca o desobedece, comete traición cósmica porque quiere, porque ya ha sido libre legalmente de ese pecado. La segunda cosa tiene que ver con la fe o la fidelidad. ¿Qué hacer en momentos como estos? Es simplemente no ver la opción, una vez más, no ver la opción de rendirnos, no ver la opción de simplemente en un momento dado hacer esta cuestión de traición cósmica un hábito. Es obvio que todos pecamos, pero una vez más, para el cristiano la cuestión de pecar es algo que hacemos porque queremos, y el antídoto al pecado en este caso es ejercer una fidelidad. Es extremadamente importante que entendamos esto. En cuestión de fidelidad no estamos hablando de la de nosotros. Estamos hablando de una fidelidad que fue ejercida por 33 años de un judío llamado Jesús, que en la transacción legal de nuestra salvación fue acreditada a nosotros. Pensando en el padre de la fe, que es Abraham, se dice que él, cuando finalmente él le creyó a Dios, en cuestión de fe, le creyó a Dios, le fue acreditado por justicia. Esta cuestión de creerle a Dios es simplemente el don de Dios que Dios le da a Abraham, de que él pueda creerle a él, y por lo tanto la redención de su vida, él es hecho justo. Y otra vez, pensando nosotros que estamos después de la crucifixión, después de la resurrección de Jesús, lo que nos hace justos es que ahora Cristo nos ha puesto en nosotros su justicia. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de la fe que necesitamos, no estamos hablando de nuestro sentimiento de creer en Dios, de la necesidad de Dios. Estamos hablando literalmente de la fidelidad de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Por lo tanto, una vez más, el rendirnos no es opción. La tercera de ellos, que es una de mis favoritas, es la cuestión de la obediencia. No solamente tenemos que arrepentirnos como estilo de vida, nos arrepentimos para salvación, pero ahora es un arrepentimiento en el cual estamos constantemente ejerciéndolo. No solamente es el mantenernos fieles al Señor, pero ahora es la cuestión de la obediencia. La obediencia de nosotros en momentos como estos es simplemente ejercer lo que ya habita en nosotros. Y lo que habita en nosotros no es una mejor versión de nosotros. No es simplemente que ahora ya, después de lo que pasamos cuando teníamos 25 años, cuando teníamos 14 años, después de esta experiencia, después de que murió ella, después de que me dejó él, todo eso es obvio que es importante y es parte de lo que somos como seres humanos, pero estoy hablando de que lo que somos es lo que Cristo fue. Cristo en su perfección, Él nos entrega toda su justicia, toda su santidad, todo su, en inglés decimos su worldview, la manera en que Él pensó, que Él sintió. Entonces, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de ejercer la vida de 33 años de un judío llamado Cristo. El último, que es mi favorito también, parte de ello, todos son mis favoritos, pero tiene que ver con la perseverancia. Hemos hablado acerca de fidelidad anteriormente. Entonces, la perseverancia es simplemente la cuestión de mantenernos. Sí, el libro de Hebreos inicia o establece la salvación no como inicia el proceso, que es esa transacción legal. Hebreos dice, eso es importante y es básico y es no negociable, pero la seguridad de salvación es cómo termina la carrera. Es obvio que Hebreos, como Pedro, como muchas otras cartas, están hablando de una cultura en la cual muchos estaban tirando la toalla, no estaban terminando la carrera bien o terminándola en su totalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de perseverancia, que es extremadamente importante que la ejerzamos, que decidamos ser perseverantes, estamos hablando de una perseverancia que está basada en el carácter de Dios, que Él decide preservarnos. Si Dios no decide preservarnos, si Dios no decide mantenernos salvos, es que el hombre nunca fue salvo. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que la perseverancia de la iglesia, la perseverancia del cristiano, la perseverancia del hogar, la perseverancia de este país está basada en el encuentro, así como en la salvación, de un Dios que es soberano y una persona o un hombre o una mujer que a través del poder de Dios tiene la habilidad de decirle que sí a Dios. Entonces, la voluntad del hombre o el libre albedrío del hombre nunca fue violado. El hombre nunca perdió su habilidad de decidir, simplemente que basado en el amor, en el corazón misionero, Dios le dio la habilidad al hombre de decirle que sí, aún de decidir, de buscar al Señor. De la misma manera, la cuestión de la perseverancia. El hombre tiene que decidir mantenerse, el hombre tiene que decidir buscar a Dios, el hombre tiene que decidir como cristiano, estoy hablando de cristianos, seguir adelante en ello. Pero eso es el producto del Dios que es misionero, que en su misericordia le da la habilidad no solamente al hombre de ser salvo, pero de mantenerse
como salvo. Este mensaje hace 2000 años fue crucial porque tenemos ahora como parte del legado la perseverancia de estas iglesias, de estos varones, de estas damas, de esta generación que nos trajo el evangelio a nosotros eventualmente. Esa es la oración, es lo que deseamos en momentos como estos. Mi nombre es Vidal y espero que el resto de esta semana sea de bendición para ustedes. Gracias.